Nos visita hoy en 20 Manzanas Alejandro Katz, ensayista y editor. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Al contrario, un placer, gracias por la invitación. El debate público hoy en día está muy orientado a la descalificación de las personas, de los adversarios, más que a las ideas. ¿Cómo fue que llegamos a esa situación? No solo está orientado a la descalificación del adversario, sino que es pobre incluso a la hora de defender los valores propios. Quiero decir, no solo no se discute con el otro, sino que hay mucha dificultad para decir qué es cada uno, qué pretende cada uno, qué ideas aporta cada uno a la discusión. No hay una historia lineal que empieza en el día 1 en el que algo ocurrió y a partir de eso, etc. Hay muchos factores. Hay factores que tienen que ver con la sociedad argentina y factores que tienen que ver con la época en la que vivimos. Y la época a la vez es una época más próxima, más corta y una época más larga. Hay un deterioro, una modificación de las condiciones de la conversión pública que tiene que ver con la cultura de masas y con la importancia de los medios de comunicación en la cultura de masas y con el modo en que los medios de comunicación han ido diseñando lo que un pensador francés, Guy Debord, llamaba la sociedad del espectáculo. La espectacularización de la cultura es un factor esencial para entender por qué tenemos dificultades para llevar adelante una conversión pública de calidad. Hay una novedad en lo que yo llamaba la época corta, que es la aparición de las redes sociales. Las redes sociales tienen un efecto nefasto. Es posible que tengan algunos buenos efectos, pero también los que se creían que podían ser buenos hoy están en discusión, pero hay algunos que son consensuadamente malos. En lugar de que uno encuentre en las redes a otro que objete los puntos de vista propios, que lo ayude a entender cuáles son las debilidades del argumento, cuáles son los sesgos con los que mira el mundo, cuáles son los rasgos ideológicos que lleva a la conversación y que le dificultan comprender el punto de vista ajeno. Las redes lo que hacen es reforzar las creencias de cada uno, porque nos ponen en contacto con los que piensan lo mismo. ¿Desde dónde crees que se puede empezar a construir un puente entre esos grupos que se autoencapsulan? Así como la cultura del espectáculo y la cultura de las redes son parte de la explicación, hay una parte de la explicación que tiene que ver con nuestro entorno político, con nuestro entorno social, y ahí yo diría que hay al menos dos factores que explican la dificultad, el deterioro de la conversión pública y que quizás son aquellos sobre los que más fácilmente podríamos trabajar para modificarlo. Porque modificar desde nuestro aquí y ahora los rasgos fundamentales de la cultura que habitamos es muy complejo. En nuestra sociedad pasan dos cosas. Por un lado, el daño que introdujo un movimiento político cuya voluntad era la de ocupar el espacio público con una sola palabra posible, es decir, con una palabra hegemónica. ¿Qué es una palabra hegemónica? Una palabra hegemónica es una palabra que no admita réplica. Es una palabra cuya enunciación excluye la posibilidad de la objeción. Los regímenes políticos que se construyen a partir de una matriz de pensamiento religioso, y lo digo no desdeñosamente, sino descriptivamente, es decir, una matriz de pensamiento religioso es aquella en la que la palabra es una palabra revelada, no es una palabra discutida, es la palabra del Señor a través del sacerdote a la plebs, a la plebe, al pueblo. Es el modo de enunciación que luego, cuando se convierte en política supuestamente secular, es el balcón
es, en lugar del púlpito, el balcón o la cadena nacional. Una palabra que va de uno a muchos, no una palabra que circula entre pares, porque la palabra que circula entre pares es lo esencial de la política, que es el lugar de los iguales, el espacio de la isonomía, de aquellos que llegan en calidad de iguales a intercambiar algo que no es de ninguno. La palabra no es de nadie. En un régimen político estructurado sobre una dimensión religiosa de lo político, la palabra es de uno. Uno la emite para los demás. No es difícil ver esto en nuestra historia reciente. Es decir, lo que se decía, el abuso de la cadena nacional, no era un problema de abuso de la cadena nacional, era un problema de concepción de cómo se habla en la sociedad. Nos hablamos entre todos y por tanto hay deliberación, hay intercambio, hay puesta en duda de mis creencias, de mis valores o de mis intereses, a cambio de escuchar qué es lo que hay de verdad en los otros, o hay una sola palabra posible, que es uno el que la dice para que todos la oigan. La justificación de la cadena nacional por parte de quienes la utilizaban era que la hegemonía estaba del lado de los medios de comunicación privados. Bueno, pero eso es una interpretación, porque, a ver, podemos hacer una crítica de los medios de comunicación privados y mi primera observación acerca del deterioro de la conversación pública incluye la incidencia de un estilo de construcción de verdad en los medios de comunicación tal como existen hoy en nuestro país y en todos. Y esa crítica debemos hacerla y no obviarla porque el kirchnerismo atacaba a los medios de comunicación. Los medios de comunicación no hacen una contribución adecuada a la calidad de la democracia y a la calidad de la vida en común. Pero una cosa es una crítica al funcionamiento de los medios y otra cosa atribuirles rasgos que empíricamente no son comprobables. La hegemonía atribuida a los medios no es empíricamente comprobable. Los medios de comunicación en Argentina son diversos y plurales, aceptan voces divergentes. Por supuesto, muchos de ellos se alinean con sistemas de intereses precisos, que no son necesariamente los intereses mayoritarios, si es que uno pudiera decir cuáles son los intereses mayoritarios, como si la mayoría tuviera un solo interés permanente y no fuera algo móvil, dinámico, que en algunas situaciones se construye de un modo y en otras situaciones se construye de otro modo. Pero claramente no había hegemonía de los medios de comunicación comerciales, de los medios de comunicación privados. No había y no hay hegemonía. ¿Crees que desde la recuperación de la democracia a esta parte hemos progresado en justicia social? Mira, es muy difícil decir que hemos progresado en justicia social cuando uno sabe que 1 de cada 3 argentinos está en la pobreza, cuando además, si es el 30% de la población está en la pobreza, pero es el 45% de la infancia la que está en la pobreza, y si uno dice esto, no tiene ninguna dificultad para llegar a la consecuencia evidente. Dentro de 15 años, el 45% de la población va a estar en la pobreza, porque esa infancia va a ser la parte mayoritaria de la población de aquí a algunos años. Entonces, es difícil decir hemos progresado en justicia social. Quizás podríamos decir que tenemos más claridad acerca de lo injusto de la injusticia, pero no que hemos podido hacer algo para revertir la injusticia. La Argentina recuperó la democracia hace más de 30 años. Hace 30 años, alguien que no había nacido en la pobreza podía tener la posibilidad de no nacer en la pobreza. Pero después nació en la pobreza y hace 30 años que si no murió en una situación de violencia o por una enfermedad curable no tratada, hace 30 años que esa persona vive en la pobreza. No hay movilidad social. No, pero es muy difícil aceptar que nuestra tardanza en la solución del problema de la pobreza es una condena cotidiana a la miseria a mucha gente.
¿Esa gente qué voz tiene? Porque en lo que hablábamos antes hay una discusión que va y viene entre unos que acusan a una de yegua y otros que acusan a otro de gato, y está esa gran parte de la población que no tiene futuro, que nace en la pobreza y está condenada a estar en la pobreza. ¿Y qué voz tiene hoy en día? Bueno, sin duda no tiene una voz muy potente, porque si la tuviera podría haber hecho valer sus intereses y sus necesidades delante de aquellos que ignoran esos intereses y esas necesidades. Sin duda es un mundo muy desarticulado, con capacidades muy limitadas para la sobrevivencia, con una capacidad de acción local muy reducida, pero no más allá de lo local, que no tiene una posibilidad cierta de incidir en el espacio público como para modificar las condiciones de su propia vida. Ahora, yo quisiera decir, si me permitís, que la pobreza es una consecuencia. La pobreza no es un estado. La pobreza es una consecuencia. Desde el punto de vista social, en mi opinión, la pobreza es un problema moral, no es un problema político. El problema político es la desigualdad. El problema político es cómo asignamos bienes en la sociedad. Y la mala asignación de bienes es la que provoca que algunos no tengan nada y otros tengan demasiado, ¿no? Porque si no pensamos que la pobreza es una especie de estado natural que debemos combatir o que debemos paliar, y el problema no es que no haya pobres, el problema es que haya justicia. Y lo que tenemos que discutir es qué entendemos por justicia, qué es una sociedad justa, qué es una sociedad buena, lo cual a la vez nos lleva a discutir qué es una buena vida, qué ideas de la buena vida tenemos entre nosotros, a partir de las cuales vamos a diseñar una sociedad para que todos puedan ser capaces de tener proyectos autónomos que conduzcan a una vida buena. Y el discurso público sobre pobreza parece un poco irresponsable en el sentido de que exagera a veces ciertos rasgos. Por ejemplo, en el gobierno anterior se exageraba lo positivo del presente, ¿no? Como diciendo, bueno, tenemos menos pobreza que en Alemania. Y parecería que hoy en día se exagera el futuro con el eslogan de pobreza cero, ¿no? O sea, ¿qué responsabilidad cabe desde los estados, ¿no? en combatir la pobreza en lugar de poner eslogans? Toda la responsabilidad, pero de nuevo, una cosa es el combate a la pobreza. Quiero decir, uno puede diseñar políticas que, por decirlo de un modo un poco tosco, que no me gusta, pero es el que se usa, políticas que saquen a la gente de la pobreza, pero no por eso son políticas que permitan a los individuos ser dueños de sus destinos vitales, de sus proyectos de vida. No necesariamente por no estar en la pobreza hay condiciones para la autonomía individual acerca de los proyectos de vida que cada uno y su comunidad quieren darse a sí mismos. Entonces me parece que hay una urgencia en la pobreza, pero insisto, es una urgencia moral y deberíamos resolverla con recursos que están a disposición del Estado y de la ciudadanía, que nos permitirían resolver una parte importante de esa pobreza, una parte importante, pero lo que tenemos que discutir no es la pobreza, sino la desigualdad. Es decir, en mi opinión, la base de la injusticia. Por supuesto, uno dice esto y le dicen, no, bueno, pero discutir la desigualdad es siempre atentar contra la prosperidad. No, no es atentar contra la prosperidad. También tenemos que discutir qué tipo de capitalismo queremos tener para que ese capitalismo cree prosperidad y para que esa prosperidad pueda ser la base de la justicia. ¿Qué vibra tocó en la sociedad argentina el caso de Santiago Maldonado? Si me hubiera obligado, no es el caso, a responder con una sola palabra, diría la peor. En el caso de Maldonado, nuestra sociedad fue incapaz de marchar junta. Hubo algunos que dijeron, ese muerto es nuestro mártir, es el héroe de nuestra causa, es
el que explica que teníamos razón al querer atribuir al gobierno un carácter maligno de continuación de la dictadura, es el argumento que ratifica nuestras creencias previas, y de ese modo lo que hicieron fue quitarle al muerto, yo no sé si es muerto, a la víctima, su carácter esencial de víctima, que en una sociedad democrática y moderna, es decir, una sociedad cuya idea de los derechos del hombre está fundada en el valor de la persona, lo que hicieron fue sustraer lo de persona que hay en la víctima para convertirla en el mártir de una causa. Y el sufrimiento de la víctima no nos importa porque expresa una causa, nos importa porque hay una persona dañada. Y esto está en el centro de la filosofía de los derechos humanos. Del otro lado, se intentó por todos los medios tratar de que no fuera lo que seguramente había sido. Lo que seguramente fue, aunque todavía no lo sabemos, y cuando digo seguramente fue, es porque estadísticamente la probabilidad de que Santiago Maldonado haya sido de algún modo dañado por la gendarmería es la probabilidad más alta de los últimos 40 años en nuestro país. Cuando en los últimos 40 años en nuestro país ha habido un conflicto entre fuerzas de seguridad y actores de la sociedad civil con alguien dañado en la sociedad civil, han sido en el 95, en el 97, en el 99% de los casos las fuerzas de seguridad las responsables. Entonces, la idea de cancelar esta posibilidad en la discusión pública para no ver dañado al gobierno impidió también, por un lado, poner la atención debida sobre la necesidad de ubicar y atender a la víctima, pero por otro lado impidió centrar la discusión en la necesidad imperiosa de democratizar unas fuerzas de seguridad que desde el regreso de la democracia no han sido puestas al servicio de la ciudadanía, que no entienden que se puede cuidar el orden público sin que eso signifique dañar a las personas. No lo han comprendido, no está en su educación, no está en su ideología y posiblemente no está en su voluntad. Y tenemos que iniciar un proceso que las Fuerzas Armadas sí sufrieron, o sí vivieron, o sí protagonizaron, dentro de ciertos límites. Claramente la presencia de Milani al frente de las Fuerzas Armadas en los últimos años del gobierno anterior, manejando un aparato de inteligencia orientado a la inteligencia interior y siendo un oficial acusado de violaciones de los derechos humanos, es una prueba de que no todas las Fuerzas Armadas, o no todos en las Fuerzas Armadas, iniciaron ese proceso de democratización, pero mucho más que las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad siguen funcionando autónomamente del poder político en una gran cantidad de casos, coaligadas con el crimen organizado y siempre en contra de la ciudadanía. Entonces, entre aquellos que quisieron usar a la víctima como un argumento de sus creencias y aquellos que quisieron desconocer que la víctima era una víctima de las fuerzas de seguridad que no han sido democratizadas, lo que no hicimos fue ocuparnos de la persona Santiago Maldonado, que o está sufriendo o fue asesinada y que merecía toda la atención de todos. Santiago Maldonado debería haber sido entendido igual como una herida de la democracia, no como el muerto de algunos o la falta de muerto de otros. ¿Importa en la Argentina de hoy la palabra del Papa? No lo sé, me parece que a algunos les importa y a otros no. A mí en verdad no me importa en términos confesionales, no me importa y creo que tiene influencia en la política. También creo que tiene menos influencia de la que se le quiere atribuir, porque me parece que hay muchos que se quieren empoderar dando a conocer directo o subrepticiamente sus vínculos con el Papa, como si el Papa les diera un valor del que ellos carecen. Ahora, sin duda el Papa ha sido una figura importante en la política argentina cuando no era Papa, cuando era arzobispo de Buenos Aires,
y de algún modo sigue siéndolo. Es una figura relevante, es una figura influyente, es una figura poderosa y es una figura a la que le gusta jugar en la política nacional, todas cosas que yo lamento y rechazo, pero ocurren. De todos modos no creo que sea una figura decisiva. De hecho, yo tengo la impresión, es difícil probarlo, pero tengo la impresión de que en las elecciones de 2015 sus caballos perdieron la carrera, lo cual es una prueba de que intentó jugar y de que no fue no es un, como dicen los angloparlantes, no es un kingmaker. Él no puede poner el rey en la Argentina, aunque le hubiera gustado poder poner el rey, poder decir quién es el rey, no le funcionó. Ni en la interna, en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, ni en las nacionales, no le funcionó. Yo creo que a él no le gustaba, digo, todos lo dicen, todos quienes estudian su figura y su trayectoria lo comparten, y además es pública su adscripción de juventud al peronismo de derecha. Todos dicen que es peronista. Él hubiera querido un presidente peronista, él quiere presidentes peronistas, él no quiere presidentes liberales. Yo quiero presidentes liberales. Aún si fueran peronistas, quiero que sean liberales. ¿Qué opinás de la frase Macri basura, vos sos la dictadura? Bueno, como dijo un gran analista político, un gran sociólogo argentino, lo primero que se debe decir de esa frase es que tiene el mérito estético innegable de producir una rima muy pregnante y por tanto ser muy fácilmente extensible, asumible, repetible. Macri basura, vos sos la dictadura, tiene ritmo y rima. Y eso es esencial para que un eslogan funcione, y eso explica en parte que haya funcionado. Y me parece que es una observación que ha hecho Tito Palermo, y me parece que es una observación muy inteligente. Ahora, puedo decir muchas cosas de esa frase, además de esto. Podría decir que es una estupidez, que fácticamente es una estupidez, que empíricamente es una estupidez, que conceptualmente es una estupidez. Pero me parece que quizás convendría interrogarla un poquito más. Lo primero, el pensamiento por analogía es una forma de pensamiento, pero es una forma relativamente precaria de pensamiento. La analogía es útil, pero es muy limitada. El problema no es solo que no dice nada del gobierno de Macri, sino que le quita entidad a la dictadura. Quiero decir, posiblemente hay chicos que repiten la frase y que se entusiasman y que creen que ellos son héroes por resistir a una dictadura. Y les gusta asumir el rol heroico, la gesta épica de la resistencia. Son cosas que a cierta juventud les siguen resultando atractivas. Pero quien ha vivido la dictadura, o quien se ha ocupado de estudiar qué fue la dictadura, sabe que la dictadura fue un régimen de mal. Y cuando digo un régimen de mal, quiero decir, fue un régimen, no un régimen político, sino un régimen extrapolítico, destinado a instaurar el terror en la sociedad a través de mecanismos de producción de daño que nunca habíamos imaginado, no solo en Argentina. Entonces, podría decir, y lo digo, es una falta de respeto a las víctimas, es una falta de respeto a la sociedad, sobre todo es una imbecilidad absoluta suponer que la dictadura puede ser parecida a cualquier otra cosa. Por lo demás, también voy a decir, más allá de los acuerdos o desacuerdos que uno tenga con el gobierno, claramente este es un gobierno democrático, no solo por la legitimidad con la que llega a hacerse cargo del poder público en el país, es decir, legitimidad de origen, sino también de ejercicio, una legitimidad de ejercicio convalidada en las elecciones primarias recientes, que seguramente se va a convalidar en las elecciones legislativas de octubre, pero que además
es un gobierno legítimo y plural, porque toda la vida pública es una vida plural y democrática. Digo, me parece que... Me preguntabas al inicio de esta conversación acerca de la calidad de la conversación pública. Yo creo que lo que debemos hacer es ser muy rigurosos para criticar, porque nos importa mucho la crítica, pero la crítica tiene que ser a lo que el otro es, no a lo que imaginamos que es o a lo que querríamos que fuere para mostrar que somos mejores que el otro. Si no somos capaces de hacer la buena crítica, perdemos una de las cosas más importantes de la democracia, que es su valor epistemológico. La democracia no es solamente ni principalmente un modo de elección de autoridades, es un modo de solución de conflictos. Y para la solución de conflictos, todos decimos qué opinamos. A veces, cuando no nos ponemos de acuerdo, lo decimos con el voto, y el voto decide qué es mejor que otra cosa. Pero muchas veces lo decimos con las palabras, en los medios, en las oficinas o en los lugares de trabajo, en la calle o en el arte decimos qué opinamos del mundo, y la democracia nos permite escuchar a los otros y llegar a conclusiones más verdaderas que aquellas a las que llegaríamos por nosotros mismos. Entonces, necesitamos la crítica, pero la crítica tiene que ser a lo que el otro dice o a lo que el otro hace, no a lo que proyectamos en el otro o a lo que querríamos que fuere para validar nuestra conducta. Macri basura, vos sos la dictadura, es no solo falso, no solo denigratorio de las víctimas particulares, pero de la sociedad victimizada toda ella por la dictadura, sino que también es un modo de degradar la democracia, porque no nos permite decir del gobierno aquello que debemos decir para que el gobierno sea mejor o para que busquemos una alternativa que sea mejor al gobierno.